capítulo 6 y vamos a hablar acerca, gloria a Dios, aleluya, un poco más acerca de la fe. Amén, hermanos. Evangelio según San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo, versículo 24, hermanos. No, realmente aquí en esta narración de Jesús no es donde me voy a enfocar en esta noche, pero es parte, son las 8:30 ya, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. I'm blessed. Dígalo, I'm blessed. Estoy bendecido. Estoy bendecido. Hermano, estamos viviendo ya estamos viviendo tiempos, hermanos, donde regularmente, por ejemplo, los miércoles, a veces veo los servicios del pastor Everly. Ellos tienen servicio los miércoles, hermanos. A veces me gusta conectarme ahí con ellos y ver sus servicios. O el pastor, otro pastor muy buen pastor también en Canadá, hermanos. Y muy buen ministro también. A veces también me conecto ahí a ver sus servicios. Pero esta semana que estaba viéndolo, fui al Facebook para conectarme con ellos en sus servicios live. Y miré el servicio de otra iglesia y me llamó la atención esto. Y dije, qué grande es la diferencia, hermano, entre una iglesia donde se está exponiendo la palabra de Dios. Y esto está sucediendo, hermano, y cada vez va a ser más fácil verlo y notarlo, hermano. Una iglesia donde se está exponiendo la palabra de Dios y otra iglesia donde solamente se está entreteniendo, hermano. Y es evidente lo que está sucediendo. Si estos medios sociales van a comenzar a mostrar la evidencia, si me entiende, de condiciones y cosas que están sucediendo en las iglesias locales, hermano. Se está haciendo evidente exteriormente. Muchos no lo notan, todavía no están en esa madurez, pero muchos lo van a comenzar a notar, hermanos. La diferencia entre una iglesia que está ministrando la palabra de Dios y otra iglesia que está ministrando la distracción, el entretenimiento, hermano. Una iglesia que está ministrando el espíritu de la persona y una iglesia que está ministrando el razonamiento de la persona. Aquí en el libro de según San Juan capítulo 6, vemos, aquí realmente habla o se refiere a Jesús como el pan de vida. Amén, hermanos. Solo me voy a introducir aquí en aunque realmente lo que quiero que veamos acerca de la fe en esta noche es realmente en otra área. El versículo 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Qué es Capernaum, hermano? ¿Qué representa Capernaum? La casa de Jesús, el centro de operaciones del ministerio de Jesús. En Capernaum es donde Jesús tenía su casa. ¿Recuerda? Ya vimos eso por la palabra de Dios. La gente vino a Capernaum, a donde estaba el centro de operaciones de Jesús. Es como el reverendo Kenneth Copeland ministra en muchos estados o países, pero hay un centro, hay un lugar que es el centro de operaciones de su ministerio. Y cuando termina de ministrar de ahí, él vuelve a casa, por decirlo así. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aquí ellos fueron a buscarlo a Capernaum. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No parece ser una muy buena forma de empezar un sermón, ¿verdad, hermano? Casi regularmente los ministros comienzan un sermón haciendo reír a la gente. En términos según psicológicamente, es como tienes la atención de la gente. Por eso muchos ministros comienzan contándole alguna historia o algo y algo que lo conecte, algo que agarre su atención, y luego ya después de ahí comienzan ministrando. No necesariamente es lo que hacía Jesús todo el tiempo, ¿verdad, hermano?
Y llega la gente y le dice, ustedes me están siguiendo no por las obras que hice, me están siguiendo porque les di de comer y se llenaron. Por eso no todo el tiempo puede, a mí no estoy diciendo que está mal, ¿sí me entiende? Pero no todo el tiempo, necesito no seguir la dirección del Espíritu, hermano. Aleluya. No, está bien si quiere contar un chiste y luego después comenzar con el sermón. No estoy diciendo que está mal tampoco, hermano. ¿Sí me entiende? Es regularmente lo que hacen. A veces es que he leído algunas cosas para tratar de ayudarme como ministro, hermano. Pero a veces yo digo, no, no es mucho mi estilo, hermanos. Bueno, aleluya. Como principios de oratoria y esas cosas, hermanos. Usted me ha de perdonar. Gloria a Dios. Cúrame con la sangre de Jesús. Dice, sino porque comiste el pan y qué, y os saciaste. Y luego Jesús les dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Otra traducción dice, pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello. En pocas palabras, ¿sí? Hay alguien que está ungido para ayudarnos, siempre. En términos generales, todos, hablando del cuerpo de Cristo, estamos ungidos para ayudar a alguien más. Estamos ungidos para hacer de bendición a alguien más. Aquí Jesús está ayudando, está diciendo, Dios ha puesto su sello de aprobación sobre mí para que yo los alimente a ustedes. Dios unge personas, hablando del no ministerial pastoral. Dios unge individuos, Dios unge personas. Si vamos y leemos, tal vez vamos a introducirnos más en eso el domingo. Dios me ha guiado a hablar los viernes de fe y los domingos del don ministerial pastoral, hermano. Gloria a Dios, aleluya. En Pedro y en Hechos y en otras escrituras vemos como la labor principal del don ministerial pastoral es apacentar, es alimentar al rebaño, no entretener al rebaño, es alimentar al rebaño. Por eso usted necesita aprender a ser una persona espiritual, porque si usted no aprende a ser una persona espiritual, lo que usted va a demandar de su pastor no necesariamente va a ser lo que usted necesita, sino lo que usted quiere. Lo que usted va a demandar de sus líderes espirituales no va a ser lo que Dios ha demandado de él hacer. Por eso, gloria a Dios, aleluya, muchas personas, vamos a llevarlo tranquilo aquí esto, hermano. Para poder, gloria a Dios, aleluya. Ahora note que Jesús está hablando, trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Aquí Jesús tampoco está queriendo decir que no trabajemos, porque sabemos que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, hermano. Aquí está hablando, gloria a Dios, aleluya, de un esfuerzo, de una energía. Es impresionante cuánto esfuerzo y cuánta energía nosotros ponemos por las cosas materiales. Ponemos 8, 40 horas a la semana por las cosas materiales, hermano, y muy poco esfuerzo o energía por las cosas espirituales. Y debe de ser lo contrario. La prioridad debe de ser las cosas espirituales y no las cosas materiales. En el siguiente dice, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O para practicar lo que Dios quiere que hagamos. Versículo 29, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Note, la obra de Dios, lo que Dios demanda de nosotros, de cada uno de nosotros. Si por ejemplo, cuando la palabra de Dios habla en relación del pecado, la gente se desanima, la gente se desalienta, la gente se derrota porque lo primero que ve es lo que no tiene que hacer. Lo primero que ve son las obras. Pero Dios, lo primero que Dios demanda de nosotros es que nosotros creamos.
No se comienza, en la vida del evangelio no se comienza por el hacer, sino se comienza por el creer. Primero tienes que creer, gloria, y eso te abre las puertas a las posibilidades del hacer. En este caso, lo que Dios nos pide que hagamos en su palabra. Pero primero necesito creerlo. Mucha gente no cree que es posible, por eso les decía la otra vez que hablábamos del pecado. ¿Se acuerdan? Mucha gente no cree que es posible vivir libres de pecado. Pero la palabra de Dios nos dice. Juan dice, hijitos, os digo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno pecare, ¿sí? Ponen los dos lados. Ya se comenzaron a quedar serios, hermano. No voy a hablar de eso hoy, pero solamente gloria a Dios. Note lo que dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que crea, gloria a Dios, aleluya, en el que Él ha enviado. ¿Qué era lo que estos tenían que hacer? Solamente creer. Creer en Jesús, era todo lo que Dios demandaba de ellos. Cree en Él. De hecho, en una de esas manifestaciones, el Señor les dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, en quien yo tengo complacencia, a Él oíd. ¿Sí? Todo lo que Dios, gloria a Dios, aleluya, quería o demandaba, en este caso en el ministerio de Jesús, de las personas, era que creyeran en Jesús. Todo lo que Dios demanda en el tiempo presente de nosotros es que creamos en la palabra escrita. Es todo lo que Dios demanda, hermano. De alguna forma, esta palabra tiene un efecto en nuestras vidas o afecta en nuestras vidas. No me pregunte cómo, porque no se lo puedo explicar con palitos y bolitas. Pero de alguna forma, esta palabra tiene un efecto en nosotros cuando la creemos. Algo sucede, algo sobrenatural, algo divino sucede cuando usted decide creer esta palabra. Algo sucede en nosotros, hermano. Por ejemplo, algo llamado el nuevo nacimiento. Póngase a pensar, un individuo aquí con la naturaleza de pecado, en él, en su espíritu, no necesariamente lo que hacía, sino lo que es, un hijo del diablo, con una naturaleza del diablo en él, con una naturaleza de pecado en él. Y esta persona escucha el evangelio y lo cree en su corazón. Y gloria a Dios, aleluya, esa palabra viene a afectarlo en su naturaleza espiritual de tal manera que lo transforma, que lo cambia, que lo hace una nueva criatura. De alguna forma, de alguna manera, algo sucede en nosotros. Cuando nosotros nos conectamos por medio de la fe a la palabra escrita. Note lo que le digo, por la fe nos conectamos a la palabra escrita. Si tratamos de conectarnos con la palabra escrita, con su mente, nada va a suceder. No va a causar más efecto en usted del que causa el noticiero de esta noche. Amén. Dice, gloria a Dios, aleluya, ¿qué es lo que quería? Solamente que creyeran en Él. No te ponga mucha atención aquí a esto, porque esto lo puede ayudar y sacarlo de la mente, del razonamiento, de los sentidos. Usted no puede creer a Dios con su razonamiento. Usted no puede creer a Dios con sus sentidos, porque sus sentidos no encuentran a Dios. ¿Recuerda lo que dijo Tomás? Porque sus sentidos no encontraban a Jesús, sus sentidos no podían ver a Jesús. Tomás dijo, si no lo viere y si no pusiera mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creeré. Si sus sentidos estaban tratando de encontrar o de conectarse con algo que no se podía ver. No es posible, eso nunca va a suceder. Cuando sus sentidos se conecten con algo que ya pueden ver y sentir, dejó de ser fe. Ya no es más fe. Ya no es más fe. Es pues la fe, la certeza, gloria a Dios, aleluya, de lo que se
cree, de lo que se espera, la convicción de lo que no sé qué, no se ve. Note lo que dicen, le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú? Para que veamos, y te creamos. Mire, note eso, hermano. Por eso todos nosotros necesitamos que entender, gloria a Dios, aleluya. Ese es el problema con muchas iglesias en el tiempo presente. Por eso tienen que hacer tantas mímicas, hermano, enfrente en los altares, hermano. Tantos rollos, tantos, hermano, acciones, tantas cosas, hermano. Tienen que hacer en las iglesias, pobres iglesias, ya no hayan que hacer, hermano, para mantener los 5 sentidos de la gente y el razonamiento y las emociones, hermano, de alguna forma estarlas alimentando, porque la gente demanda eso. La gente demanda algo que ellos puedan sentir. Cántenles algo que los emocione, algo que los haga llorar, algo que los haga sentir bien. A mí las personas dicen, en un sentido dicen, salí bendecido del servicio. Pero cuando el diablo se les presenta, no saben qué hacer con el diablo. No saben qué hacer con el pecado. No saben qué hacer con la necesidad. Salieron bendecidos, aleluya, pero no saben qué hacer en las circunstancias. No saben qué hacer en la enfermedad. No saben qué hacer con la muerte. No saben qué hacer con el pecado. No saben qué hacer con el diablo. No saben qué hacer. Pero salen bendecidos en los sentidos, en las emociones. Sí, estas personas dijeron, ok, muéstranos algo para que nosotros te creamos. Show me something. Muéstrame algo, quiero ver algo, quiero sentir algo para creer. No, hermano, no es como funciona la fe. No es como funciona la fe. No es como funciona la fe. Sí, lo que estoy haciendo ahorita, ministrando su espíritu. Esto que le estoy hablando, no estoy ministrando su mente, su razonamiento. De hecho, gloria a Dios, aleluya, lo estamos poniendo por un lado, hermano. No te escuche lo que dice. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿No es cierto lo que estaban diciendo? They were lying. ¿Por qué dice eso, pastor? Jesucristo nos lo dijo anteriormente. No están viniendo a seguirme por la obra que hice. Ya habían visto una obra. Jesús los acaba de alimentar a todos, hermano, de una forma sobrenatural, divina. Todos comieron y se saciaron, hermano. Y dijeron, this thing is good, man. Este asunto está bueno con este predicador. We didn't have to do nothing. Free meals. Almuerzos gratis. Comida gratis. Sí, pero no pusieron la mínima atención al milagro, a la manifestación sobrenatural. Jesucristo dijo, ustedes no están detrás de mí por eso. No están detrás de mí por la obra, la manifestación sobrenatural que sucedió. Están detrás de mí porque su estómago se los llené. Note qué terrible cómo el ser unos cristianos carnales y querer razonar con la revelación del evangelio nos priva y nos roba, hermano, de lo divino y de lo sobrenatural. Nos priva de lo que
del poder de Dios, que es realmente lo que está manifestando aquello que nos ha beneficiado y nos está beneficiando. A veces decimos, no, pues yo diezmo y ofrendo y yo no sé por qué pasa, estoy igual. Pues, no, Dios promete esto y Dios promete el otro. Y no se ponen a pensar que en los últimos 2, 3, 4, 5 años no les ha faltado nada, hermano. Dios los ha sostenido, no les ha faltado trabajo, no les ha faltado donde vivir, no les ha faltado qué comer, no les ha faltado esto, no les ha faltado lo otro, hermano. Pero como nomás están viéndolo, enfocado en lo físico, en lo natural, pues ¿dónde está Dios? Dios está detrás de todo eso. No necesariamente es lo que voy a predicar hoy, hermano. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés a comer el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Mire que lo tenían enfrente, hermano. Lo tenían enfrente, hermano. Enfrente. Lo estaban viendo y no creían en Él. ¿Se acuerdan lo que dijo Abraham al hombre rico en el infierno? Y le dijo el hombre rico, no, padre Abraham, sino que si alguien se levanta de los muertos y va y les predica, entonces van a creer. Eso no es verdad necesariamente. En los tiempos que estamos viviendo, si alguien muere aquí y oramos y lo resucita, los intelectuales van a decir, no, es que realmente no se murió. Es que a veces con la gente pasa esto y pasa lo otro y el cuerpo y aquí, y comienzan a sacar todos sus rollos, hermano. El incrédulo, hermano, siempre sacará, hermano, una cosa u otra, hermano. Amén. No podemos nosotros caer en esas mentiras. Bueno, pues aquí estaba Jesús, ahora muéstrame a Jesús. Si la palabra de Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacerlo descender? ¿O quién descenderá al abismo para hacerlo subir? En pocas palabras, el hombre y la mujer de fe no demanda para creer, no demanda algo que pueda ver. Para el hombre y para la mujer de fe, la palabra es suficiente. La palabra es suficiente. No necesito que me muestres a Jesús. No necesito que se me aparezca Jesús. No necesito que se me aparezca un ángel. No necesito una manifestación sobrenatural para creer. Tengo, gloria a Dios, aleluya, lo que necesito para creer. ¿Qué es eso? La palabra de Dios. Es todo lo que necesito para creer el día de hoy. En esta dispensación, esta palabra, gloria a Dios, aleluya, representa a Jesús. Es como le digo, no sé, algo pasa. Cuando alguien se conecta por medio de la fe a esta palabra, algo pasa. La palabra de Dios se refiere a esta palabra, hermano, o el mensaje del evangelio como palabras de esta vida, hermanos. Gloria sea a Dios. Aquí hay algo interesante, gloria a Dios, aleluya. Estas personas dicen, danos ese pan, Señor. Danos ese pan. Y vamos a adelantarnos poquito aquí al capítulo, gloria a Dios, aleluya, al versículo 60. Gloria sea a Dios. Versículo 60.
¿Lo tiene? Al oírlas, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué oyeron? Jesús le dijo, el que no coma mi sangre, mi cuerpo y beba mi sangre, no tiene vida en él. Y ellos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede comerse su cuerpo y tomarse su sangre? Este predicador ya se volvió loco. Sí, es muy peligroso ser cristianos carnales. Es muy peligroso ser cristianos, hermano, que solamente utilizan el razonamiento para tratar de digerir la palabra de Dios. Muy peligroso para usted. Se puede perder de las revelaciones más grandes sobre su vida, hermano. Jesús no estaba hablando de su cuerpo físico, literal, ni de su sangre literal, hermano. Note lo que dice aquí. Versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Sí, por eso mucha gente murmura el mensaje. Por eso mucha gente murmura de la predicación, de la enseñanza. Cuando no la pueden digerir con su mente, murmuran de ella. Cuando no la pueden, ¿sí me entiende? Cuando no la están recibiendo con su corazón, murmuran de ella porque no la pueden entender. No la pueden entender. Y no les queda otra opción más que murmurar del mensaje del pastor. Amén. 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 Gloria a Dios. No, pastor, es que usted pura fe, pura fe. Me han dicho así, usted pura fe. Que no tiene otra cosa, pura fe, pastor, usted pura fe. Y luego, hace años, hermano. Y luego le decía, bueno, hermano, ¿y qué propone o qué tiene? Bueno, pues, ¿por qué no? Es que mire, aquí hay este cantante en la ciudad, debería de traerlo. ¿Por qué no trae este otro hermanito de acá? Dios lo usa, es un mariachi. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Ellos quieren algo más. Algo que alimente su parte carnal, su parte almática. Pero Dios no nos ha dado, gloria a Dios, el alimento que Dios nos ha dado es para nuestro espíritu. Noten lo que dice aquí, hermano. Dice versículo 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En pocas palabras Jesús les estaba diciendo, les estoy dando ese pan. Mis palabras que están saliendo de mi boca es ese pan. Los estoy tratando, aleluya, de alimentar, les estoy tratando de dar ese alimento, gloria a Dios, aleluya, espiritual que puede producir vida en ustedes. Si todo lo que Jesús les estaba diciendo, las palabras que estaban saliendo de la boca de Jesús, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan que el Padre os ha dado, yo soy, sí, y si ellos hubieran dicho amén, tú eres Señor, sí, esas palabras producían en ellos lo que estaban designadas para producir en ellos. Las palabras. Escuchen lo que le digo, las palabras que salían de la boca de Jesús, lo que Él le estaba diciendo, lo que Él le estaba hablando, representaban ese pan, hermano. Todo lo que ellos tenían que hacer era aceptarlas, era recibir, conectarse a esas palabras por medio de la fe, y luego esas palabras iban a producir en ellos algo llamado vida. Aquí lo vemos aquí enseguida, note. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Se da cuenta cuál era el problema? La duda.
La duda y la incredulidad le robarán el cielo. Si usted no es salvo, la duda y la incredulidad le robarán el cielo. Y si usted es salvo, la duda y la incredulidad le robarán el cielo que está en usted. La palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo está en nosotros. La palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu están en nosotros. La duda y la incredulidad le robarán todas esas bendiciones que ya están en usted y en mí. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Desde ese entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no estaban con él. Todos los que alimentó, hermano. Todos, hermano. Sí, por eso yo siempre les digo, hermano, si las personas no están aquí por la palabra, ellos pueden irse cuando quieran, hermano. Si usted no está aquí por la palabra, hermano, usted puede irse cuando quiera, hermano. Mi trabajo es darle la palabra, alimentarlo con la palabra, traerle la palabra, mostrarle la palabra y darle la palabra y volvérsela a dar, hermano. Aleluya. Amén. La palabra, la palabra. Si eso no lo satisface, hermano, nada más lo satisfará. Solo la emoción será momentánea. Es por eso que mucha gente está así. Solamente son cristianos congregacionales emocionalistas. Están en las iglesias hasta que se le acaba la emoción y luego buscan otra. O sea que hasta que se aburren y luego buscan otra donde encuentran un poco más de emoción otra vez. Y así, y ese es el estilo que vi. ¿Cómo sabe, pastor? Hermano, tengo años, he sido cristiano por más de 20 años, hermano. Y he visto este patrón en uno y otra persona. Pero he visto también personas estables que echan raíces, que crecen en la palabra, que toman, gloria a Dios, echan mano de las promesas, gloria, obtienen victorias, enfrentan circunstancias, sí, pero las pasan, gloria a Dios, aleluya, y son personas, gloria a Dios, aleluya, estables, hermano, firmes, gloria a Dios, aleluya. No los mueve cualquier cosita, hermano, porque se afirmaron en la palabra. Note lo que dice aquí enseguida. Es interesante lo que dice el apóstol Pedro. Dijo entonces Jesús a los 12, versículo 67: ¿queréis acaso iros vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Muchos tienen despensas, pero pocos palabras. Muchos tienen actividades, pero pocos palabras. That's what is happening. Se da cuenta que no todas, hermano. No queremos generalizar. Bueno, mejor no voy allí. Mejor no voy allí. El apóstol Pedro dice: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Trabajar por la comida, no que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa comida? ¿Sabemos cuál es la comida que perece? Todos lo sabemos. ¿Cuál es? La que se comió esta mañana. It's going. Se acabó. Se fue a la letrina. Como dice el gringo, no más. It's over. Es verdad. Esa es la comida que perece.
Pero ponemos todo nuestro empeño, nuestro esfuerzo en ella, ¿verdad, hermano? Ese steak que nos comemos los domingos, hermano. My God, hermano. En la ciudad de Oleita han cerrado más iglesias que restaurantes. El promedio que deja una familia en un restaurante, ¿cuánto es? ¿50? No, ¿cuál es 50? Casi eso es lo que yo solo me como, hermano. Un promedio, hermano, de 3, una familia de 3. Hermano Iván, una familia de 2, un promedio, ¿cuánto deja, hermano? Más la propina ya incluida 60. Y en la ofrenda del domingo, por el alimento espiritual, sí. Seamos realistas, hermano. Let's go, vamos todo para adentro. Vamos a meternos todo ahí adentro, hermano. Vamos ahí todo para adentro. Siendo realistas, por eso les digo, en Oleita han cerrado más iglesias que restaurantes. Desde que llegué conozco un lugar donde juegan billar y toman. Desde que llegué a Oleita y continúa existiendo. Hay iglesias que están en Oleita y ya no existen. Y no tenemos que tratar de buscar por qué razón. Porque los pastores no tienen con qué pagar. No tienen con qué pagar, sea renta o sea edificio, lo que sea, no tienen con qué pagar. Pero esos lugares, hermanos, continúan operando, continúan teniendo sus clientes y la mayoría de esos clientes son hispanos. Si usted checa en Nevada, los mejores clientes son los hispanos. No solamente los que viven ahí, sino los que vienen también de afuera a Las Vegas, Nevada, hermano. Esto es serio, hermano. Trabajar por la comida, no que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuál es esa? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este Dios ha sellado y ha enviado. Gloria a Dios. Sí, Jesús, eso es lo mismo que dijo Jesús en Lucas capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Gloria a Dios. Es lo mismo que está diciendo Jesús ahí. He sido sellado, he sido ungido para darles, gloria a Dios, aleluya, esa comida a ustedes. Y esa comida es una comida que permanece, gloria a Dios, aleluya, para siempre. ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? Esto es interesantísimo. Esta palabra que usted, gloria a Dios, aleluya, estamos teniendo lo que estamos llamando los beneficios de la iglesia local. Véalos, compártalos. Escuche cómo sus hermanos, la familia de sus hermanos han sido transformadas, cambiadas. Mira, hermano, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. ¿Sí me entiende? Que ustedes ya no tengan a sus pastores. O por alguna razón ustedes tengan que ir a otro lugar. Pero el alimento o la palabra que ha sido sembrada, el pan con el que se le ha alimentado, esa palabra, hermano, continuará, gloria a Dios, aleluya, afectando su vida y produciendo para usted. Escuchen lo que le digo, produciendo para usted, donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté. Escuche con mucha atención esto, por el resto de su vida. Vamos a Hechos capítulo 20, hermanos. Esto era nomás mi introducción, pero ya se fueron, hermano, 40 minutos. Note, hermano, Hechos capítulo 20, versículo 32. Note qué tremendo esta palabra que el apóstol Pablo les da aquí a todos los líderes o pastores de las iglesias en Éfeso. El apóstol Pablo va a Éfeso, los manda a llamar a todos, les comienza a decir: estoy libre de la sangre de ustedes porque no he rehusado hablaros la verdad. Póngase a pensar en eso, hermano.
Estoy libre de la sangre de ustedes. Por una razón, porque les he dicho la verdad. ¿Qué significa eso? Entonces, si me niego a decirles la verdad, soy responsable por la sangre de gente, hermano. Amén. Eso lo encontramos también en el Antiguo Testamento, cuando Dios envió a uno de los profetas que fuera y les predicara y les dijera de su maldad. Y dice, si no les dijeres, la sangre de ellos será sobre ti. Mas si tú les dijeres, entonces la sangre de ellos será sobre sus cabezas. Note la importancia de predicar la verdad, hermano. Hay responsabilidad. Pero enfoquémonos aquí en el poder de la palabra. Jesucristo dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. El pan, el alimento que continúa, gloria a Dios, aleluya, obrando en tu vida desde el momento que lo recibes hasta que partas con el Señor. Póngase a pensar, hermano. Un mensaje, un sermón puede, gloria a Dios, aleluya, afectar su vida en el momento, en el instante, pero puede continuar afectando su vida. Y no solamente afectándolo, puede continuar construyendo en usted. Puede continuar levantándolo, edificándolo, llevándolo hacia arriba. En el versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra. Otra traducción dice, de su amor, que tiene poder para sobreedificaos y daos herencia con todos los santos. Gracias, Señor. En esta otra traducción, gloria a Dios, aleluya, déjeme ver si la tengo aquí en mis, no tenía intención de usarlas hoy, pero gloria sea a Dios. Gracias, Padre. En esta otra traducción, no la tengo, sí, aquí está. Dice, ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y al mensaje de su amor, a la palabra. Si yo ya no voy a estar aquí, el apóstol Pablo les estaba diciendo, yo físicamente, literalmente, ya nunca más me van a volver a ver. Nunca más van a volver a ver mi rostro. Nunca más van a volverme a ver físicamente, literalmente. Pero la palabra que yo les he predicado del mensaje de Dios, del mensaje del evangelio, esa palabra que ustedes han escuchado de mí, les está diciendo el apóstol Pablo, tiene poder. Yo no necesito estar aquí para que esa palabra continúe obrando en sus vidas, hermano. Piense en eso. Algo sucede cuando usted conecta su corazón, su fe con la palabra de Dios. Dios no necesita que estar aquí presente para que su palabra produzca algo en usted. Dios no necesita parecérsele. Si el apóstol Pablo les dice, ya no van a volver a ver mi rostro, ya no, físicamente nunca más vamos a estar juntos, pero el mensaje, lo que yo les he enseñado, tiene poder. En esta traducción dice, Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. Si la palabra, el mensaje, el apóstol Pablo decía que les he dado, tiene poder para continuar obrando en sus cuerpos, en sus mentes, en sus familias, y tiene poder para traer a la realidad todas las promesas de Dios. Es la palabra. Es la palabra. Es la palabra. Ahora recuerde lo que Jesús les estaba, Jesús les estaba diciendo, trabajar no por el alimento, la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este, gloria a Dios, aleluya, ha sellado o enviado Dios.
Si cada palabra que salía de la boca de Jesús, cuando les estaba hablando, tenía el poder para producir en ellos lo que les estaba diciendo. Cada palabra de ese libro que usted tiene en sus manos tiene el poder para producir lo que Dios nos ha prometido. Vida eterna. Piense en esto. Piense en esto. Romanos 10:9. Que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Póngase a pensar eso. Una persona abre su corazón a esa palabra y en ese instante, esa palabra deja de ser tinta, deja de ser papel, deja de ser allí letra en un libro y se convierte, gloria a Dios, aleluya, en vida. Y esa palabra produce en el corazón del individuo una regeneración, un nuevo nacimiento. Lo hace una nueva criatura. Lo cambia de un reino de las tinieblas, lo cambia al reino de su Hijo más Cristo Jesús. Solamente por creer esa palabra. Creer en Jesús como su Señor, confesarlo como su Señor. Y viene el efecto de la salvación. ¿Se ve en lo físico? No. Pero sucedió. ¿Cómo sabe, pastor? Hermano, yo creo que muchos de los que están aquí pueden decir cómo Dios cambió sus vidas. Pero ¿cómo los cambió? Por esa palabra. Si el apóstol Pablo, note lo que el apóstol Pablo le está diciendo: yo no voy a estar aquí, pero lo que les he enseñado tiene poder para continuarlos edificando espiritualmente y para causar que las promesas de Dios vengan a manifestarse en sus vidas. Pero si usted lee el contexto, el apóstol Pablo les dice: tengan cuidado. ¿De qué? De retener lo que se les ha dado. Amén. Ya para terminar, gloria a Dios, aleluya, en esta gloria a Dios, aleluya, en esta noche, una escritura más, hermano. Deje ver si lo tengo aquí en mis notas. Si no, sí lo tengo, pero por ejemplo, gloria a Dios, aleluya, Hechos 5, 19 y 20. Trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna, que, hermano, permanece. Hechos 5, 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Celos por qué? Porque el hombre a la puerta del templo llamado La Hermosa había sido sanado. Ellos no lo podían hacer. En el ministerio del apóstol Pedro fue sanado. Y estas personas, en lugar de gozarse, se enojaron. Porque su interés no está en el bienestar de las personas, sino su interés eran las personas, no su bienestar. Es el problema con mucha gente, o llamados líderes. Su interés no es el bienestar de la gente. A ellos no les interesa si usted entra enfermo y sale enfermo. A ellos no les interesa, aleluya, si hay un cambio en su vida o no. A ellos no les interesa si está usted experimentando o tomando las promesas de Dios. A ellos les interesa llenar sus asientos y los ofrendarios y punto, se acabó. Pero ese no es el propósito de la iglesia. Ese no es el propósito de lo que estamos aquí hoy. El propósito,
hoy estamos aquí para recibir respuestas en nuestras vidas, respuestas en nuestras condiciones. Cuando ese entretenimiento se acaba, hermano, el Jerry Seville, uno que trabaja con el hermano Reverendo Kenny Copeland por 50 años, dice que en un punto del ministerio de ellos comenzaron a ver, dice, cuando comenzamos el ministerio, dice, la gente se abarrotaba a las puertas de los lugares donde íbamos a ministrar. Y pasando los años comenzamos a ver que cada vez era menos gente. Dice, y le pregunté al reverendo Kenneth Copeland, ¿por qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? Porque el entretenimiento comenzó a perderse y la gente comienza a perder su interés. Los que produjeron, ¿cuánto recuerdan en Mateo 13, la parábola del sembrador? De cuatro, solo uno produjo. Si Jesús tuvo esos resultados, hermano, ¿con cuántos terminó Jesús en la cruz? ¿Con cuántos terminó Jesús en la cruz? Uno se atrevió a seguirlo, sabemos lo negó, pero por lo menos, hermano, todos los demás corrieron, hermano. Cuando fue al huerto de Getsemaní, no pudieron estar con él en la oración. ¿Usted cree que tenemos tiempo de oración por mí? Yo puedo orar solo, hermano. Tengo la suficiente madurez, hermano, aleluya, para mantener mi vida espiritual, hermano. Pero sé que ustedes no oran, hermano. Por lo menos aquí los animo a orar unos 5 o 10 minutos en lenguas, hermano. Vamos a orar, hermano, puras lenguas, orar en el espíritu. Amén. Bueno, vamos a volver aquí, hermano. Entonces dice, y versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo la actividad del viernes. Tendremos luces, danzas y al grupo los hermanos capaz. That's what it is. That's what we have today. That's what we have today. Es lo que tenemos hoy. Es lo que tenemos hoy. La gente está contenta con eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la gente está contenta? Porque no se les demanda ningún cambio. No se les demanda ningún cambio. Déjame se lo digo una vez más, no se les demanda ningún cambio. No se les demanda ningún crecimiento espiritual. No se les demanda, hermano, ninguna madurez, ninguna habilidad en el que era lo que iba a tocar hoy, gloria a Dios, aleluya, en el madurar, en el creer, hacernos cada vez más hábiles en el usar nuestra fe. Hemos sido llamados a vivir por fe. La fe la debemos usar en el diario vivir. Ir, note lo que el ángel le dice, ir al templo y anunciar, note lo que dice, ir y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿De cuál vida está hablando? De la vida que produce la palabra de Dios. No de la vida natural que todo ser humano tiene. Hay una vida natural que todo ser humano tiene, pero hay una vida espiritual que no todo ser humano tiene. El apóstol Pablo dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos esa vida espiritual en nosotros. No estaba en nosotros. Teníamos una naturaleza de muerte y de pecado.
Pero cuando el evangelio vino, esta palabra de vida produjo esa vida en nosotros, hermano. La produjo, nos levantó, nos resucitó espiritualmente, nos hizo nuevas criaturas, hermano. Aleluya. A veces hasta la familia, hay familia mía que me escuchaban más antes que era un drogadicto, hermano. Y están más contentos conmigo. Hoy algunos de esos ni me hablan, porque les predico la palabra, porque les digo la verdad. Es más fácil decir mentiras. Es más fácil decir mentiras. Pero no es tan fácil decir la verdad. Amén. Ir y anunciar al pueblo las palabras de esta vida, de la vida de aquí. La vida del evangelio. Aleluya. Praise God. La vida del evangelio tiene que hacerse evidente en nosotros, hermano. Por eso no podemos, como hijos de Dios, no podemos vivir como los demás. No podemos hablar como los demás. No podemos comportarnos como los demás. O esa vida que ha producido el evangelio va a estar escondida. Esa luz va a estar escondida, como dijo Jesús. No se pone la luz no se enciende para ponerse debajo de la mesa. La luz se enciende para ponerse arriba y que alumbre a todos. Que todos sepan que soy un hijo de Dios. Que todos sepan, gloria a Dios, aleluya, que soy un fanático. ¿Qué es un fanático? Esos son unos fanáticos. ¿Qué es un fanático? ¿Quieres saber lo que es un fanático? Un fanático, hablando en estos términos que estamos hablando ahorita, bíblicos, un fanático es alguien que ama a Dios más que tú. That's it. Eso es un fanático, alguien que ama a Dios. No es que yo sí voy a la iglesia y escucho, pero no, yo no soy fanático. Un fanático es alguien que ama a Dios más que tú. Por ejemplo, yo no soy fanático del béisbol, pero hay quienes aman el béisbol más que yo, hermano. Yo era fanático del fútbol, hermano. Era. Amaba más el fútbol que mi esposa, hermano. Pasaba más tiempo con el fútbol que mi esposa, ¿verdad? Todo el tiempo jugando fútbol. Ahora soy un fanático de Cristo. Cuando le digan fanático, usted dígale, that's right. Usted dígale, sí, soy un fanático. ¿Qué significa ser un fanático? Es alguien que ama a Dios más que tú. Ya no va a volver a criticar a alguien por fanático, ¿verdad, hermano? O sea, queda como... Bueno, yo también amo a Dios, pero no soy muy expresivo. ¿Really? ¿En verdad? Y cuando va al juego y meten gol, ¡hey! Cuando pegan el home run, ¡hey! Cuando metan el touchdown, ¡hey! ¿Sí? Cuando está en la iglesia, come on. Las palabras de esta vida. Póngase de pie conmigo. Vida. Es lo que el evangelio debe estar produciendo en nosotros. Vida. Y esa vida debe de notarse con los que nos rodean. Debe de ser así. Debe de ser así. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, gloria a Dios. Praise God.
Lo hice de nuevo, hermano. Me prediqué para ponerme feliz. Es precioso, hermano, el evangelio, hermano. Nada debe producir más emoción en nosotros que venir a la iglesia, hermano. Y nada debe producir en nosotros, aleluya, más emoción cuando nos vayamos de la iglesia tampoco, hermano. Mantenga ese gozo, mantenga esa gloria a Dios, aleluya, gozo del Espíritu en usted, hermano. Aun cuando se va, no se emocione más por lo que va a ir a hacer. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, we love you, Father. We love you, Father. Más te que le bara, más to le baste que nama. We love you, Father. Te amamos, Padre. Te amamos, Padre. Te amamos, Padre. Oh, aleluya. Thank you, Lord. Aleluya. Thank you, Jesus. Soy un fanático del evangelio, hermano. Aleluya. 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 La próxima vez que esté en el restaurante y le dé vergüenza orar, le voy a decir lo que el Señor una vez me dijo. ¿Son ellos quienes te dan de comer? Le dije, no, Señor. Dijo, entonces, aleluya, praise God, gloria a Dios. Gracias, Padre, por estos alimentos. Ya lo dejo ir, hermano. Toda la gloria y la honra al Señor, amén. Praise God, aleluya.